Muy buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Otro sábado de tarde más, terminando ya este sábado. Estamos aquí porque no podemos dejar de estudiar la palabra de Dios. Tenemos que siempre estar buscando estudiar la palabra de nuestro Dios en todo momento que podamos, en toda oportunidad que tengamos. Y queremos aquí para terminar el sábado tener este estudio de la palabra de nuestro Dios. Quiero leer para esta tarde el matinal que lleva por nombre Nuestra elevada vocación para el 21 de junio. Nuestra elevada vocación para el 21 de junio, que dice así: 1 en 100 es el título. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 y 22. Tenemos delante una gran obra. Hay hombres y mujeres que vagan lejos del redil de Cristo, y habiéndose tornado fríos e indiferentes y habiendo perdido toda disposición para volver, ellos no correrán tras vosotros. Debéis buscarlos a donde están. Cuando encontréis a una oveja descarriada, atraedla al redil y no la abandonéis hasta que la veáis seguramente guardada allí. Salid en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si hay algún punto en el que hayáis errado, aunque él haya cometido 100 errores, quitad lo malo que hayáis hecho y abrid el camino para que él vuelva. Tal vez eso haya sido justamente lo que mantenía alejada a un alma. En nuestra humildad, confesad lo malo que habéis hecho, y posiblemente esto lo convencerá y lo inducirá con lágrimas a confesar 100 errores y a quitarlos del camino. Así se salvará un alma por la que en Cristo murió. Podéis decir: he procurado salvar a este y aquel, y ellos solamente me han herido, y no voy a tratar de ayudarlos de nuevo. No desaniméis si ellos no vuelven enseguida al rebaño. Seguid saliendo en busca de vuestros semejantes mortales que os rodean. Cosecharéis si no desmayáis. Uníos, no hagáis pequeños motivos de separación por diferencias de opinión. No permitáis que separen un corazón de otro corazón, sino tratad de ver cómo podéis amaros unos a otros como Cristo os amó. Ved cómo podéis perdonar a aquellos que os ofenden, así como queréis que vuestro Padre Celestial os perdone vuestras faltas. Entonces podréis hacer pedidos definidos. Podréis ser osados en Cristo, porque Cristo presenta vuestros pedidos a Dios con las credenciales divinas que son su justicia, y podéis creer en que Cristo os oye, que Él nos bendice y dice: yo soy suyo y Él es mío. Nuestra elevada vocación, 21 de junio, 1 en 100. Aquí dice que aunque hayan cometido 100 errores, hay que perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros esos errores. Aquellos que dicen que no se perdonan 100 errores, aquellos que dicen que no es 70 veces 7, se van en contra de lo que dice la palabra de Dios a través de su mensajera. La mensajera del Señor, la verdaderamente inspirada por el Espíritu Santo, no estos pseudos profetas que aparecen ahora con una luz nueva, contradiciendo. Acuérdense, un profeta de Dios verdadero, cuando se levanta, no contradice lo que dijo el profeta anterior, sino que lo reafirma. La mensajera del Señor acaba de decirnos que son hasta 100 errores hay que perdonar. Y el hombre de hoy
el así llamado profeta, dice que no se puede perdonar nada más que uno solo después de justificado. Así que, hermanos, busquemos el perdón de Dios. Creamos en el perdón de Dios. Busquemos vencer el pecado. Querramos vencer el pecado. Que busquemos la ayuda de Dios para vencer el pecado. Pero cuando caigamos y caemos, acuérdate que Dios está ahí para perdonar el pecado al arrepentido y contrito de corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por otra oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tenemos el tiempo para poder hacerlo. Que no miremos el reloj, que no miremos la puesta de sol, sino que querramos escuchar tu palabra para fortalecernos, para poder seguir hacia adelante contigo venciendo y para vencer. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y nos dé un entendimiento claro para aceptar tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermana Astrid, hermana Lucy. Estamos aquí otra noche más, otra tarde más, para estudiar este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Sabemos que estudiamos este libro porque la gente, pastores, ministros, dicen que las parábolas de Cristo fueron inventadas, que fueron imperfectas, que no existe doctrina. Hoy vamos a estudiar una palabra que está llena de doctrina. La rehabilitación del hombre. ¿Por qué digo que está llena de doctrina? Porque en esta parábola se encuentra la doctrina más grande de la Biblia. La doctrina que aparece en la Biblia desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante. La doctrina en que se basa todo el plan de salvación para el pecador. En esta parábola vamos a estudiar la doctrina fundamental en el plan de salvación, que es la doctrina del amor de Dios. La rehabilitación del hombre, capítulo número 16 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Este capítulo vamos a tener en dos partes. Comenzamos hoy y si Dios lo permite, lo terminaremos el sábado siguiente. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo número 8, dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos, capítulo número 5, versículo 8, dice lo siguiente. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice aquí? Que tú y yo no tuvimos que dejar de ser pecadores para Cristo morir por ti y por mí. Que Cristo murió por ti y por mí, aunque yo era un pecador empedernido, aunque yo era un pecador que no tenía solución, Cristo murió por ti y por mí. Dice aquí en la página 156 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo número 16, dice: las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo presentan en distintas formas el amor compasivo de Dios hacia los que se descarriaron de él. Fíjense, aquí no está hablando de gente del mundo. Estas tres parábolas, la parábola de la oveja perdida representa a aquel miembro de iglesia que se va del hogar, sabe cómo regresar, se va del hogar, pero no sabe cómo regresar. Y el pastor sale a buscarlo. Sale de la iglesia, esa oveja perdida que sale de la iglesia, y el pastor sale a buscar a esa persona que se va de la iglesia, se va de la fe, se va a vivir una vida, pero como no sabe regresar, pues
El pastor sale y la busca. La alma perdida, como estudiamos la semana pasada, es aquel que está perdido dentro de la iglesia. Y dice que hay que buscarlo también, que animarlo, que salga de esa indiferencia, llamarlo para que vuelva a los caminos de Dios, aún dentro de la iglesia. Pero vamos a ver esta tarde, vamos a estudiar qué representa la parábola del hijo pródigo. Pero aquí dice que representa el amor de Dios hacia los que se descarriaron de él. Aunque ellos se han alejado de Dios, Él no los abandona en su miseria. Está lleno de bondad y tierna compasión hacia todos los que se hayan expuestos a las tentaciones del astuto enemigo. Por eso a mí me da dolor, me da tristeza con estos dos personajes, Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez, que dicen que la parábola del hijo pródigo no tiene nada que ver con ese que se va de la iglesia y regresa y ser rebautizado. Que no tiene nada que ver eso. Y que si tiene que ver con eso, solamente puede irse de la iglesia una vez, no puede irse 2 veces. Vamos a ver qué dice esa parábola del hijo pródigo. Vamos a creerle a la mensajera de Dios. Vamos a creerle al Espíritu Santo. Vamos a creerle a la Biblia. No le creamos a hombres. No me crean a mí. A mí no me crean. Vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a ver lo que dice el Espíritu de profecía, que fue inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, que inspiró a los escritores de la Biblia, que inspiró a Pablo, que inspiró a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que inspiró a Santiago, a Judas, que inspiró a estos escritores de la Biblia. Ese mismo Espíritu Santo inspiró a la mensajera del Señor, al Espíritu de profecía, para que nosotros pudiéramos entender con mayor claridad lo que significa 70 veces 7. Vamos a ver. En la parábola del hijo pródigo se presenta el proceder del Señor con aquellos que conocieron una vez el amor del Padre, que vinieron al pueblo, conocieron el amor del Padre, se bautizaron, se justificaron, pero que han permitido que el tentador los llevara cautivos a su voluntad. O sea, conocieron del amor del Padre, se entregaron, se bautizaron, entraron al pueblo de Dios, pero en algún momento dejaron que el enemigo los venciera y salieron del cuidado del hogar. Vamos al libro de Lucas, capítulo número 15, versículo 11 al 13. Libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 13, dice lo siguiente. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, y él les repartió sus bienes. 13. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes bebiendo perdidamente. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué hizo ese hijo menor? ¿Qué hizo el hijo menor? Era miembro de iglesia, entendía del amor de Dios, pero no quiso mantenerse bajo la voluntad de Dios. Quiso gozarse del mundo y quiso irse, descarriarse y quiso vivir una vida loca, quiso vivir una vida sensual, una vida llena de todas las comodidades del mundo. No quería estar restringido bajo los principios, normas y reglas que dice Dios que tenemos que seguir si queremos ser parte del pueblo de Dios. Ese hijo menor se descarrió, conocía el evangelio, era justificado, era un hijo de Dios, pero decidió apartarse de esa justificación, de esa gracia, de ese amor. Dice aquí en la página 100, sigue diciendo en la página 156. Este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa de su padre. Le parecía que se le restringía su libertad
interpretaba mal el amor y cuidado que le prodigaba a su padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. No me gustan las normas de la iglesia. No me gustan los principios de la doctrina de la palabra de Dios. Y yo voy a empezar a vivir. Vengo el sábado a la iglesia, pero durante la semana soy del mundo. Eso es lo que está diciendo el hijo pródigo. Voy a la iglesia, pero voy a una iglesia donde no me exija cambios. No quiero que me estén exigiendo cambios. Yo quiero que me dejen vivir como yo quiera. Yo quiero que me dejen comer lo que yo quiera. Yo quiero que me dejen vestir como yo quiera. Yo quiero que me dejen adorar como yo quiera. A esa iglesia yo voy a ir. Ese es el hijo menor que está cansado de las restricciones. Y por eso hay iglesias donde la gente va y públicamente dicen que le gusta esa iglesia porque me aceptan y no me exigen cambios en mi vida. Así es el hijo menor. El hijo menor no quiere restricciones. El hijo menor no quiere cambios. El hijo menor quiere seguir viviendo su vida como a él le plazca, siempre y cuando todavía el nombre esté escrito en el libro de la iglesia. El joven no reconoce ninguna obligación hacia su padre, ni expresa gratitud. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. Desea recibir ahora la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del presente y no se preocupa de lo futuro. No me interesa la vida eterna. No me interesa la salvación. Yo lo que quiero es vivir esta vida de ahora. No me molestes. Dice en la página 157. Habiendo obtenido su patrimonio, fue a una provincia apartada, lejos de la casa del padre. Teniendo dinero en abundancia y libertad para hacer lo que le place, se lisonjea de haber logrado el deseo de su corazón. No hay quien le diga, no hagas esto porque será perjudicial para ti, o haz esto porque es recto. Las malas compañías le ayudan a hundirse cada vez más profundamente en el pecado y desperdicia su herencia viviendo perdidamente. Según la nueva creencia de esta gente, este hijo menor está perdido. Este hijo menor no tiene remedio, porque este hijo menor no representa a aquel que había sido justificado y se aparta. Este hijo menor representa a aquel que nunca había sido justificado y se aparta. En las dos formas, este hijo está perdido. Porque si tú estás dentro de la iglesia y no has sido justificado, estás perdido. Si tú estás dentro de la iglesia y has sido justificado, como has sido justificado, corres más peligro de caer de aquel que no ha sido justificado, porque Satanás no molesta al que no ha sido justificado. Satanás no molesta a aquel que quiere obedecer a Dios. Satanás no molesta a aquel que no quiere obedecer a Dios. Satanás molesta a aquel que quiere obedecer a Dios. Libro de Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense lo que dice aquí. Página 157. La Biblia habla de un hombre que diciéndose ser sabios se hicieron fatuos. Y este es el caso del joven de la parábola. Despilfarra con rameras las riquezas que egoístamente reclamó de su padre. Malgasta el tesoro de su virilidad, los preciosos años de vida, la fuerza del intelecto,
las brillantes visiones de la juventud, las aspiraciones espirituales, todos son consumidos en el altar de la concupiscencia. ¿Dónde cayó este joven? ¿Cómo cayó este joven? Cayó en lo más bajo. Cayó en lo más bajo. Y según la creencia de hoy en día, este joven no tiene remedio. No tiene salvación. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15, Romanos 5, 21 al 23. Discúlpenme. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 21 al 23. Libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 21 al 23. Dice así: pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por la grandeza de su locura. Es correcto. Aquel que no quiere regresar, aquel que quiere mantenerse en ese pecado vergonzoso, lo único que le espera es destrucción y muerte. Pero ¿qué pasa con aquel que quiere regresar? Lucas 15, vamos al libro de Lucas, capítulo 15, versículos 14 al 16. Fíjense bien. Este hijo justificado, este hijo que había conocido del amor de Dios, este hijo que no quería estar bajo las reglas de Dios, se va, se descarría. Pero este hijo sabe el camino de regreso. Por eso es que en la parábola del hijo pródigo, el padre no sale a buscarlo, porque este hijo menor se fue y él sabe cómo regresar. Acuérdense, hay personas que salen de la iglesia que no saben cómo regresar porque les da vergüenza, porque se sienten mal y hay que ir a buscarlos. Pero hay personas que se van de la iglesia y dice la parábola que saben regresar, que saben lo que tienen que hacer para regresar, y el padre no sale a buscarlo. Dice Lucas 15, 14 al 16. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase a puercos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. ¡Wow! Imagínese un judío apacentando cerdos. Los judíos no apacentaban cerdos. Los judíos ponían a los gentiles a apacentar cerdos. Pero este joven había caído tanto en el lodo del pecado, en la maldad de Satanás, en todo lo mundano, que los representa aquí como un judío en lo peor, queriendo comer lo que comían los cerdos. Página 157, sigo diciendo. Sobreviene una gran hambre y comienza a sentir necesidad, y se allega a un hombre de los ciudadanos de aquel país, quien le envía al campo a apacentar cerdos. Para un judío esta era la más mezquina y degradante de las ocupaciones. El joven que se había jactado de su libertad ahora se encuentra esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Los cerdos, la inmundicia representa el pecado. Está sometido al peor de los yugos, detenido con las cuerdas de su pecado. El esplendor y el brillo de la ofuscación han desaparecido, y siente el peso de su cadena. Sentado en el suelo de aquella tierra desolada y azotada por el hambre, sin otra compañía que los cerdos, se resigna a saciarse con los desperdicios con que se alimentan las bestias. No conserva la amistad de ninguno de los alegres compañeros que los rodeaban en sus días de prosperidad y comían y bebían a costa suya.
¿Qué pasa ahora? Esta teoría que están atacando estos dos personajes, lo que está haciendo es que nosotros abandonemos al pecador que Dios ama, que nos separemos de ese que está buscando la ayuda de Dios, porque yo soy más santo que tú y yo no me puedo juntar contigo que eres pecador. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que nosotros, en vez de odiar el pecado, odiemos al pecador. Por eso este personaje usa un idioma, un lenguaje sucio, asqueroso. Y se dice ser el mensajero de Dios, cuando la mensajera de Dios dice que ese tipo de palabras sucias, asquerosas, no debe estar en la boca de un verdadero cristiano. Pero el mensaje de odio contra el pecador es eso: ofender al pecador en vez de levantar y ayudar al pecador, dejarlo solo. Y eso es lo que Satanás quiere. Dios, la orden de Cristo, la orden de Dios es que nosotros vayamos en busca del pecador arrepentido. La orden de Dios es que cuando el pecador regrese al hogar, regrese al redil, lo recibamos y lo abracemos fuerte y lo recibamos, lo cuidemos, lo amemos más de que cuando se fue. Pero el nuevo evangelio de Satanás es no. Aquel que se va de la iglesia no puede regresar, no puede formar parte más de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Dónde está ahora su gozo desenfrenado, tranquilizando su conciencia, amodorrando su sensibilidad? Se creyó feliz, pero ahora sin dinero, sufriendo de hambre, con su orgullo humillado, con su naturaleza moral empequeñecida, con su voluntad debilitada e indigna de confianza, con sus mejores sentimientos aparentemente muertos, él es más desventurado de los mortales. ¿Cómo se sentía esta persona? ¿Cómo se sentía este hijo menor? Como el más desventurado de los mortales. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 24 al 26. Perdón, Romanos 1, 26 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 26 al 32. Romanos 1, 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefastas, hombres con hombres, recibiendo a sí mismo la recompensa que convino en su extravío. 28. Y como no le pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten con los que las hacen. ¿Dónde estaba este hijo pródigo? ¿Dónde estaba este hijo menor, hijo pródigo? Él había hecho todo eso. Todo lo que Pablo dice aquí en Romanos, el hijo pródigo, ese hijo menor, había sido participante de todo eso. Y ahora, en consecuencia a su pecado, ahora se encuentra solo, abandonado, hambriento, desamparado. ¿Qué cuadro se presenta aquí de la condición del pecador? Aunque rodeado de las bendiciones del amor divino,
No hay nada que el pecador empeñado en la complacencia propia y los placeres pecaminosos desee tanto como la separación de Dios. A semejanza del hijo desagradecido, pretende que las cosas buenas de Dios le pertenecen por derecho. Las recibe como una cosa natural, sin expresar agradecimiento ni prestar ningún servicio de amor. Así como Caín salió de la presencia del Señor para buscarse lugar, así como el pródigo vagó por una provincia apartada, así los pecadores buscan la felicidad en el olvido de Dios. Cualquiera sea la apariencia, toda vida cuyo centro es el yo se malgasta. Cualquiera que intente vivir lejos de Dios será está malgastando su sustancia. Página 158. Desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, el corazón y el alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se separa de Dios para servirse a sí mismo es esclavo de Mamón. La gente que Dios creó para asociarse con los ángeles ha llegado a degradarse en el servicio de lo terreno y bestial. Este es el fin al cual conduce el servicio del yo. Si habéis escogido una vida tal, sabed que estáis gastando dinero en aquello que no es pan y trabajando por lo que no satisface. Llegarán horas cuando os daréis cuenta de vuestra degradación. Solo en la provincia apartada sentís vuestra miseria y en vuestra desesperación vamos a clamar. Romanos 7:24. El clamor de ese hijo pródigo es este. Romanos 7:24 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jeremías 17:5-6. Jeremías 17:5-6. Acuérdense, estamos leyendo donde cayó este hijo pródigo. Prueba de que no importa lo profundo que tú caigas, Dios, el amor de Dios siempre está ahí. Jeremías 17:5-6. Aquí dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. 6. Pues será como la retama del desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿En quién tengo que confiar yo? En Jehová. ¿Qué dice Jehová? Que no importa lo profundo que tú caigas, yo estoy allí. Las palabras del profeta contienen la declaración de una verdad universal. Dice en la página 159. Dice: Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Mateo 5, 44 y 45. Pero los hombres poseen la facultad de privarse del sol y la lluvia. Así, mientras brilla el sol de justicia y las lluvias de gracia caen libremente para todos, podemos separándonos de Dios, morar en las securas del desierto. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15, versículos 17 al 19. Ahora, fíjese lo que ocurre. Después de que este joven menor, hijo pródigo, cae en lo más bajo, se deja utilizar por Satanás en lo más bajo, cuando se siente abandonado, rechazado, condenado por todo el mundo, cuando llega a una persona y le dice: ya tú no tienes perdón porque ya tú conocías de la verdad, conociste justificado y te apartaste, ya tú no puedes regresar a la iglesia, no te pueden rebautizar porque eso es del diablo. Cuando todo eso viene a la mente,
y le dicen todo esto a este joven, que Satanás le dice, ya tú estás perdido, eres muy pecador, no tienes oportunidad. ¿Qué ocurre? Lucas 15, 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo, ¿quién? El joven, este hijo pródigo, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se acuerdan que esta parábola, el hijo pródigo sabe cómo regresar al hogar? Porque el hijo pródigo sabe del amor del padre. El hijo pródigo sabe de las bendiciones de estar bajo el cuidado del padre, bajo la norma del padre, bajo los principios del padre. Y por eso el hijo pródigo dice, yo estoy perdido. Yo necesito regresar al hogar. Dice en la página 159, el amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de él. Pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa del Padre. El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. Fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. Se dio cuenta de que sus sufrimientos eran la consecuencia de su propia necedad. Tú que dices que Dios no oye a pecadores. El hijo pródigo estaba en pecado. Estaba en lo más profundo del lodo cenagoso del pecado. Y estando allí en lo más profundo del lodo cenagoso del pecado, levantó una plegaria al Padre y el Padre escuchó la plegaria. Romanos 2:14. Romanos capítulo 2, versículo 14. Déjame ver, perdón. Vamos a ver. No, Romanos 2, 1 al 4. Romanos 2, 1 al 4, perdón. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. 2, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas hacen según verdad. 3, y piensas esto, oh hombre, que juzgan a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Porque dice la gente, no, esa gente ya que fueron justificados y que cometieron un pecado a sabiendas. La pregunta mía es la siguiente: ¿sabía el hijo pródigo que estaba en pecado? ¿Sabía el hijo pródigo que apartarse y no querer hacer la voluntad del Padre en la casa era un pecado? ¿Sabía él eso? Y con todo se fue a sabiendas y a vivir una vida de pecado a sabiendas. Y esta gente dice que cuando usted peca a sabiendas, Dios no le da arrepentimiento. Pero aquí la palabra de Dios dice que Dios, aunque usted esté pecando a sabiendas, Dios le da el arrepentimiento. Jeremías 31, 1 al 3. Jeremías 31, 1 al 3. Dice, acuérdense, la creencia es que si tú eres justificado y cometiste un pecado a sabiendas, ya no tienes oportunidad, te llevó Satanás, te perdiste porque Dios no te da arrepentimiento. Acabamos de leer en el libro de Romanos 2, 1 al 4, que aunque estés tú, que no juzguemos a la gente, porque el que da arrepentimiento es Dios. Nosotros no podemos decir que una persona Dios no le da el arrepentimiento.
porque el arrepentimiento viene de Dios, no es de ningún hombre. Jeremías 31, 1 al 3 dice: en aquel tiempo dice Jehová, yo seré Dios a todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando fui yo para hacer reposar a Israel. 3. Jehová se manifestó y a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cristo nunca condenó a nadie. Aún allí clavado, cuando lo estaban clavando, oró por aquellos que lo estaban haciendo, por todos. Cuando usted va al libro de Deseos de toda la gente, si lee por quién fue que Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, allí dice que él oró por cada pecador que ha vivido en esta tierra desde Adán hasta el último que vive en la tierra hasta el fin del mundo. Cuando dice cada pecador, está incluyendo a todos, incluyendo a todos los que estaban allí crucificándolo, por todos. El deseo de toda la gente dice que cuando Cristo oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, esa oración era para todo pecador que ha vivido en esta tierra desde Adán hasta el fin del mundo. Por eso cuando vienen esta gente diciendo que Cristo no oró por los sacerdotes, que esa oración no era para ellos, están yéndose en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí en la página 159, dice, el Hijo se decide a confesar su culpa, irá al Padre diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero agrega, mostrando cuán mezquino es el concepto del amor de su Padre, hazme como uno de sus jornaleros. Qué mezquinos somos nosotros en entender el amor de Dios. Qué mezquino eres tú, Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez, en decirle a la gente que no pueden regresar a la iglesia después de irse. ¿Quién eres tú para rechazar al pecador que Dios está llamando al arrepentimiento? No podemos ser mezquinos. El joven se aparta de la tierra y los desperdicios y se dirige hacia el hogar, temblando de debilidad y desmayando de hambre. Prosigue ansiosamente su camino. No tiene con qué ocultar sus harapos, pero su miseria ha vencido a su orgullo y se apresura para pedir el lugar de un siervo donde una vez fuera hijo. Acuérdense, dicen esta gente que Dios no oye a los pecadores, pero ya el hijo había orado allí con los cerdos, había levantado una oración y el Padre que representa a Dios había escuchado esa oración y el Padre estaba esperando que el Hijo regresara al hogar. El Padre estaba deseoso que el Hijo regresara al hogar. El Padre estaba deseoso de decirle al Hijo presente, he escuchado tu oración y estoy aquí con los brazos abiertos para recibirte, no como un siervo, sino como un hijo. Por eso muchas veces somos tan orgullosos, somos tan rencorosos, que cuando una persona se descarría, cuando un diácono, un anciano de iglesia comete algún error y se va, y está un tiempo por allá viviendo, haciendo y deshaciendo, y ese hombre recibe el llamado de arrepentimiento de Dios, allá en el lodo cenagoso, porque
Hay personas en el pueblo de Dios que aman al pecador, aborrecen al pecado, y estas personas van, oran con esa persona, oran por esa persona y claman a Dios para que esa persona que se ha descarriado vuelva al redil. Y cuando esa persona acepta el llamado del arrepentimiento y regresa al hogar, y esa persona decide abandonar esa vida de pecado, de maldad, de inmundicia, y decide nuevamente ponerse bajo el manto de justicia de Cristo y pide volver a ser rebautizado. Y pide volver a hacer un pacto con Dios por el bautismo. Y ahora esa persona es bautizada y lo primero que dicen: hermanos, usted ahora tiene que comenzar desde cero. Usted tiene que comenzar como un siervo, porque tenemos que ponerlo a prueba para ver si la conversión suya es real. En la parábola del hijo pródigo, el hijo quiere ser un siervo. El padre oye la oración del hijo: Padre, yo he pecado contra ti. Yo no soy digno de ser tu hijo, pero por favor, aunque sea, déjame ser un siervo tuyo. El padre escucha esa oración, pero ¿qué hace el padre? ¿Lo pone el padre como un siervo o el padre lo pone en el mismo lugar y la posición que estaba antes de abandonar el hogar? Esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros. Si verdaderamente creemos en el amor de Dios, si verdaderamente creemos en la palabra de Dios, si verdaderamente creemos en la voluntad de Dios, ¿cuál fue la respuesta del Padre a esa oración? Padre, hazme como un siervo. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Poco se imaginaba el alegre e irreflexivo joven cuando salía de la casa de su padre. Escuchen esto, por favor. El dolor y la ansiedad que dejaba en el corazón de ese padre. Por favor, no te dejes engañar por Satanás diciendo que ya no puedes regresar. No te dejes engañar por estas personas que dicen que ya cometiste un pecado imperdonable. No te dejes engañar de que el pecado imperdonable es el pecado que tú haces voluntariamente a sabiendas. No, el pecado imperdonable es rechazar el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. Ese es el pecado imperdonable. No te dejes engañar. Vuelve al hogar. El Padre está deseoso porque vuelvas al hogar. Mientras bailaba, banqueteaba con sus turbulentos compañeros, poco pensaba en la sombra que se había extendido sobre su casa, y cuando con pasos cansados y penosos toma el camino que lleva a su casa, no sabe que hay uno que espera su regreso. Sin embargo, como aún estuviese lejos, ¿qué pasó? Escuchen. Llora ante los ojos de Dios que estas personas estén diciendo esto. Porque aquí dice, escuchen, y cuando sus pasos cansados y penosos toman el camino que lleva a casa, no sabe que hay uno que espera su regreso. Sin embargo, como aún estuviese lejos, su padre lo distinguió. El amor percibe rápidamente. Ni aún la degradación de los años de pecado puede ocultar. Ni aún la degradación de los años de pecado puede ocultar al Hijo de los ojos de su Padre. Él fue movido a misericordia y corrió, echóse sobre su cuello en un largo, estrecho y tierno abrazo. Ese es el Padre. Ese es el Dios que presenta la Biblia. El Dios que está esperando por ese pecador que se ha ido, por ese justificado que ha abandonado el hogar, por esa persona que se ha dejado utilizar
por el enemigo para apartarse de Dios. Y Dios está ansioso, esperando con los brazos abiertos para que ese regrese al hogar. El Padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su Hijo. Vamos a leer Lucas 15, 20 al 24, antes de seguir. Quiero leer esto de la Biblia, para los que dicen que no leemos la Biblia. Lucas 15, 20 al 24 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió y le echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cómo estaba ese hijo? Apestoso, no se había bañado, estaba lleno de podredumbre de cerdo, estaba lleno de pecado, estaba lleno de la inmundicia del pecado. Pero el padre escuchó al pecador, a ese pecador que clamó, el padre lo escuchó. Y cuando ese pecador lleno de la inmundicia del pecado, el padre lo abrazó, lo besó, no le importó la inmundicia del pecado. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: traed la mejor vestidura y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Nuevamente volvió a ser hijo, no un jornalero. Le dio el mismo lugar que tenía cuando se fue del hogar. Y traer al becerro grueso y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto en el pecado era, y ha revivido, ha renacido, ha sido rebautizado. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo la teoría errónea satánica que se está predicando hoy en día? A mí no me gusta hablar en contra de estas personas, pero estudiando esto encuentro que hay que levantar la voz y decir que lo que están enseñando estos hombres es de Satanás. Porque la Biblia presenta a un Dios que perdona hasta 70 veces 7. La Biblia presenta a un Dios que aquel que ha sido justificado y se ha abandonado en el pecado, ha caído en lo más profundo del pecado. El Padre está esperando el regreso de ese hijo. El Padre le envía el arrepentimiento. Y si la persona acepta el llamado al arrepentimiento y regresa al hogar, es revivido nuevamente, rebautizado nuevamente. El Padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su hijo. Saca de sus propios hombros el amplio y rico manto y cubre la forma exangüe de su hijo. Y el joven solloza arrepentido diciendo, fíjense, ¿qué hace el Padre? Su justicia. Pone la justicia de Dios, de Cristo, sobre ese hombre pecador, para que no vean la vergüenza de la desnudez. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo retiene junto a sí y lo lleva a la casa. No se le da oportunidad de pedir el lugar de un siervo. Él es un hijo que será honrado con el mejor de que dispone la casa, y a quien los siervos y siervas habrán de respetar y servir. Wow. Ay, Señor. Yo no entiendo cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios cuando lo único que hacemos es condenar, condenar, condenar. En vez de ayudar, en vez de clamar a Dios por ese pecador para que Dios le dé el arrepentimiento y ese pecador vuelva al hogar.
Sigue diciendo en la página 160. En su juventud inquieta, el hijo pródigo juzgaba a su padre austero y severo. Cuán diferente su concepto de él ahora. Del mismo modo, los que siguen a Satanás creen que Dios es duro y exigente. Wow, vamos a... Ay, Señor. Creen que los observa para denunciarlos y condenarlos y que no está dispuesto a recibir al pecador mientras tenga alguna excusa legal para no ayudarle. Consideran su ley como una restricción a la felicidad de los hombres, un yugo abrumador del que se libran con alegría. Pero aquel cuyos ojos han sido abiertos por el amor de Cristo contemplará a Dios como un ser compasivo. No aparece como un ser tirano e implacable, sino como un padre que anhela abrazar a su hijo arrepentido. Wow. Cada vez que estudio este libro y las parábolas que vamos a ir estudiando ahora en adelante, especialmente la del capítulo 19, si usted está creyendo en lo que enseñan esta gente, de Nelson Cuarto Ángel y Cibeles su esposa, y Víctor Rodríguez y Liliana su esposa, si usted está creyendo eso, yo le garantizo que si usted estudia con nosotros o por su cuenta, este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, desde este capítulo número 16 en adelante, usted va a entender que lo que ellos están enseñando es de Satanás. Que Satanás es el único que quiere que nosotros creamos que Dios no perdona nuestros pecados, que Dios no puede perdonarme porque ya yo pasé el límite de pecados para Dios poderme perdonar. Eso es satánico, eso no es de Dios. Salmo 103, capítulo 103 de Salmo, versículos 10 al 13. Estamos terminando. Yo sé que ya el sábado se puso, el sol se puso, perdón, el sábado acabó, pero vamos a terminar estudiando la palabra de Dios. Salmo 103, versículos 10 al 13 dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni has apagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La pregunta es, ¿le tenía temor del Padre el Hijo? Claro que tuvo el temor hacia el Padre, porque decidió regresar al hogar, porque sabía que el Padre lo estaba esperando con amor. Pero usted se imagina que hubiese llegado Ramón Ayala y le hubiese dicho a ese hijo pródigo: mira, no, ya tú no puedes regresar al Padre. Ya tú cometiste muchos pecados, no tienes oportunidad. Eso de ser rebautizado, eso es del diablo, eso es de Satanás. ¿Qué hubiese pasado si el hijo pródigo me hubiese escuchado y me hubiese creído? La sangre de ese hijo pródigo estuviese sobre mí. Porque Dios le mandó el arrepentimiento y yo dije: no, Dios no te da arrepentimiento porque tú eres muy pecador. Y como el hombre confía en el hombre y no confía en lo que dice la palabra de Dios, el hombre se queda perdido. Isaías 44, 21 al 22. Isaías 44, 21 al 22. Isaías capítulo 44, versículos 21 y 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, pues que tú mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, oh Israel, yo no me olvidaré de ti. 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice Jehová.
No le creas a esta gente. Créele a Jehová. Aférrate en Jehová. Él nos va a dar el poder para vencer el pecado. Pero si caemos, si nos descarriamos, si nos apartamos, Él está esperando con los brazos abiertos para recibirnos de vuelta al hogar. Jeremías 33:34. Jeremías, capítulo 33, versículo número 34. Perdón, 3 y 4. 33, versículos 3 y 4. Jeremías 33, versículos 3 y versículo 4. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Porque así dice Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. ¿Qué dice ahí? Clama a mí y yo te responderé. No le creas a Satanás. No, Dios no oye a pecadores. Estamos estudiando en esta parábola que el hijo pródigo clamó a Dios en sus pecados, lleno de pecado, lleno de la vida de pecado. Y en ese clamor, en esa oración del hijo pródigo al Padre, el Padre lo escuchó. Dios lo escuchó. Dios lo recibió. Dios lo aceptó de nuevo al hogar. Isaías 55, versículos 6 al 8. Isaías 55, versículos 6 al 8. Le he estado enviando pruebas a Nelson Cuarto Ángel de que la Biblia presenta que Dios perdona hasta 70 veces 7, de que Dios ha perdonado y justificado. En la Biblia aparece personas perdonados y justificados por el mismo pecado más de una vez. Y lo único que he recibido de Nelson Cuarto Ángel es disparatoso, mentiroso, hijo del diablo. Todas esas, me ha dicho idiota, estúpido. Todas esas palabras he recibido del que se dice ser el tercer Elías, el profeta de hoy, el reemplazo de Elena de White. Utilizando todas esas palabras obscenas y sucias. Porque no quieren aceptar, piden pruebas, se le dan las pruebas y no las quieren aceptar. Isaías 55, 6 al 8 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Quiero terminar con este párrafo de la página 161. ¿Qué seguridad se nos da aquí de la buena voluntad de Dios para recibir al pecador arrepentido? ¿Has escogido tú, lector, tu propio camino? ¿Has vagado lejos de Dios? ¿Has procurado deleitarte con los frutos de la transgresión para hallar tan solo que se vuelven ceniza en tus labios? Y ahora, desperdiciada tu hacienda, frustrados los planes de tu vida y muertas sus esperanzas, ¿te sientes solo y abandonado? Hoy, aquella voz que hace tiempo ha estado hablando a tu corazón, pero a la cual no querías escuchar, llega a ti distinta y clara. Vamos al libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Capítulo número 3, versículo 10 al 13. Escucha la voz. Esa voz de Dios que te ha estado susurrando en medio de esa vida de pecado que te has descarriado. No escuches a la voz de esta gente, no. Por favor, escucha a la voz de Dios que te dice hoy. Miqueas capítulo 2, versículos 10 al 13 dice lo
siguiente. Levantaos y andad, pues este no es vuestro reposo, porque está contaminado, os destruirá con grande destrucción. Versículo 11. Si alguno que anda en el espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta a este pueblo. 12. De cierto te reuniré todo, oh Jacob, ciertamente recogeré el remanente de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. 13. Subirá rompedor delante de ellos, romperán y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, Jehová. ¿Cuál es el llamado? El llamado es que no escuches la voz del hombre. El llamado es que escuchemos la voz de Jehová que dice, vuelve, hijo, ven al hogar, te estoy esperando con brazos abiertos. Satanás dice, tú eres muy pecador, ya cometiste el pecado imperdonable de pecar a sabiendas, conscientemente y como te da la gana. Pero Dios dice, yo te doy arrepentimiento. Escucha el llamado de Dios al arrepentimiento. Escucha la voz del Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento. Y vuelve al hogar. Se está acabando el tiempo. Cristo viene pronto. Las señales así lo dicen. Pero Cristo todavía está diciendo, hijo, vuelve al hogar. ¿Cuál será tu respuesta en esta tarde? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu amor. Señor, te damos gracias por tu perdón. Señor, te damos gracias porque aún todavía tú estás con los brazos abiertos llamándonos para que volvamos al hogar. El diablo, el enemigo, no quiere que regresemos al hogar. El enemigo lo único que quiere es condenar, juzgar. Lo único que quiere es decir, eres muy pecador, no puedes regresar, no hay oportunidad. Pero tu palabra dice que sí, que todavía hay oportunidad. Se está cerrando la gracia, se está acabando la oportunidad. Señor, ayúdanos a aceptar ese llamado de arrepentimiento, de volver al hogar. En tus manos quiero poner a las personas que están viendo este video, este estudio. Solamente veo 2 nombres, Astrid y Lucy. Que tú los tomes, los lleves en tus brazos de amor. Que no se dejen engañar por las falsedades de este mundo, por las teorías falsas que Satanás pone en cada momento. Y que al comenzar esta semana, Señor, a nosotros comenzar nuestra tarea semanal, que siempre nos acordemos que somos tus hijos, donde quiera que estemos y lo que hagamos, que sea para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias nuevamente, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que pasen una buena semana, que el Señor los acompañe, que puedan sentir siempre en esta semana la presencia, el amor, la justicia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y si Dios lo permite, el viernes siguiente continuaremos con el estudio del libro El Evangelismo. Acuérdate, hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.